sentarse en el inodoro o en el sanitario causa infecciones. Te voy a explicar todo acá para que lo descubramos juntas. Hola, soy Catalina Agudelo, ginecóloga, especialista en laparoscopia y en estética vaginal, y vamos a empezar hoy a hablar de un tema que puede parecer trivial, pero que de verdad siempre está la duda de cómo me infecto, cómo me debo sentar, cada cuánto debo orinar, o sea, cómo debemos realizar esta acción que la realizamos todos los seres humanos varias veces al día y que a veces no le damos la importancia que tiene. Entonces quédense hasta el final del video, donde vamos a estar explicando absolutamente todo. Al final les voy a dar unos tips para que ustedes hagan su diuresis u orinen de la mejor manera. Si les gusta este tipo de contenido, por favor suscríbanse, denle a la campanita y compartan con todas sus amigas y familiares esta información que es muy valiosa para que cuidemos toda nuestra salud femenina. Lo primero que vamos a hablar es de los mitos más importantes que hay al momento de ir al baño a orinar. Es una acción tan sencilla que hacemos a diario, pero que a veces en medio del afán o en medio de ciertas costumbres o culturas la estamos realizando de una forma mal. Y esto puede traer graves consecuencias para nuestra salud íntima, sobre todo en nuestros últimos años, más o menos después de la menopausia. Uno de los principales mitos es que sentarse en el baño, sobre todo si son baños públicos, el baño del trabajo o las pacientes que de pronto van a sitios tipo estadios o conciertos, puede generar infecciones. Y esto es totalmente falso, ya les voy a explicar por qué. La mayoría de las infecciones urinarias se van a transmitir por bacterias que ya hacen parte de nuestra flora. La mayoría de esas bacterias van a venir del tracto gastrointestinal y por eso la parte de la limpieza y del aseo se debe realizar adecuadamente. Pero ojo, si tú te sientas en el sanitario, las bacterias no brincan, las bacterias no vuelan y no van a pasar de esta zona que solo tiene contacto con tus glúteos y tus piernas o tus muslos, no van a pasar al área genital, que es donde generarían las infecciones. Entonces lo que tenemos que hacer es ayudar a que todo nuestro cuerpo no tenga tanta población bacteriana y obviamente a que no seamos nosotras mismas las que favorezcamos que esas bacterias lleguen a nuestro tracto urinario, se queden ahí, se multipliquen, se repliquen y ahí es donde nos van a causar realmente una infección urinaria. Entonces, ese es uno de los mitos, que sentarse en sitios públicos nos va a infectar. Ya sabemos que no, porque no la zona de nuestro periné, de nuestra vulva, no tiene contacto directo con ese fomite. Fomite son todos los objetos que pueden tener bacterias, entonces no tiene contacto directo con el fomite y no nos va a generar infecciones. Hay otro mito súper importante y es la posición. Entonces, muchas discusiones sobre si es mejor orinar de pie, si es mejor orinar sentado, si es mejor orinar en cuclillas, y ya les voy a explicar cuál es la mejor forma para orinar. Entonces, nosotros cuando vamos a realizar la micción necesitamos que muchos músculos estén coordinados. Acá siempre les doy el ejemplo de los bebés. Por ejemplo, cuando van a realizar la defecación, que ellos todavía no tienen esa coordinación, y ahí es donde vemos bebés que pujan pero no hacen popó, o que hacen popó sin pujar. Entonces ellos, a medida que van avanzando y que todo ese desarrollo se va dando, van logrando esa coordinación. ¿Qué necesitamos? Que ciertos músculos de nuestro sistema urinario o digestivo, si estamos realizando defecación, estén relajados para que permitan la expulsión de ese material. Cuando nosotros estamos de pie o estamos sobre todo en cuclillas, no sé si han visto un meme cuando entran dos amigas a un baño juntas, que una carga a la otra y hacen posiciones extremas con tal de no tocar el sanitario. Ahí estamos haciendo demasiada fuerza en unos músculos que en ese momento deberían estar relajados. Entonces, ¿qué sucede? Que como los músculos que deben estar relajados, tú estás haciendo fuerza para no caerte, para no ensuciarte, para no pegarte de las paredes. Todos esos músculos, al hacer fuerza, no van a permitir que la vejiga se evacúe totalmente. Cuando la vejiga no se evacúa totalmente, va a quedar con orina residual y es esta la que va a servir de un caldo de cultivo para que las bacterias se multipliquen.
Entonces, al final, más adelantico les voy a explicar cómo vamos a hacer para que esa vejiga se evacúe totalmente y para que las infecciones urinarias terminen por completo. Les voy a hablar de otro mito antes de avanzar, y es el mito de si orinar antes o después de tener relaciones sexuales, o solamente antes o solamente después. Siempre debemos tratar de hacerlo antes y después. ¿Por qué? Porque tenemos unas bacterias que ya están ahí, que se van multiplicando a medida del transcurrir del día, y lo que tenemos que hacer es que vuelvan a descender. O sea, ellas están en la parte de la vulva, de los labios externos, de los labios internos, y a medida que pasan las horas van creciendo y van subiendo hacia la uretra o hacia la vejiga. Lo que hacemos nosotros cada vez que vamos al baño es como devolverlas. Entonces la orina hace que todo eso que creció hacia arriba vuelva otra vez hacia abajo y nos llegue a estos órganos tan importantes como la vejiga, incluso hasta los riñones. Entonces, uno de los principales consejos siempre es orinar antes y después de las relaciones sexuales. ¿Y por qué? Porque con la fricción, con los movimientos que vamos a tener durante estas relaciones, también podemos favorecer que esas bacterias que están ahí represadas asciendan y suban hacia esos órganos. Pero si ya nosotros las eliminamos casi todas con una orina previa, no va a ocurrir la cistitis postcoital, o lo que conocen muchas personas como la cistitis de la luna de miel. Ese es otro mito. Acá ya queda obviamente súper claro, y es que sí, debemos orinar antes y orinar después. Que es que solamente nos demoramos 5 minuticos. Resulta que los riñones están trabajando siempre 24/7 y siempre vamos a generar orina. Entonces, así sea 2 o 3 goticas, si digamos que el acto fue súper rápido, siempre va a haber algo para orinar, y esas pequeñas goticas nos van a ayudar a que no vayamos a tener esas infecciones urinarias. Hablando entonces de la anatomía que nosotros tenemos, sí hay un mito, y es que si las mujeres tenemos más infecciones urinarias que los hombres. Esto es totalmente cierto. Por ese mecanismo que les conté, que todas estas bacterias van a ir creciendo y ascendiendo hacia la vejiga o hacia los riñones, vamos a tener obviamente desventaja a las mujeres, porque nuestra uretra, que es el conducto que saca la orina de la vejiga hacia el exterior, es mucho más corta. Y fuera de eso, anatómicamente tenemos también la desventaja de que esta uretra está muy cercana a la parte anal, que es de donde provienen la mayoría de las bacterias que nos causan infecciones urinarias, como la Escherichia coli. Entonces, sí, este mito es cierto, las mujeres tenemos mayor desventaja y tenemos más infecciones urinarias que los hombres. Hay otro mito súper común, y ya no es la posición de pie o la posición sentada, sino de la posición de cuclillas, que la tienen sobre todo en algunas culturas. Ustedes han visto que muchas personas que viajan sobre todo a Asia van a encontrar no sanitarios, sino que son letrinas o que son unos orificios en el piso. No hay como donde sentarse y tienen que realizar la diuresis o la deposición en esta posición. Entonces, cuando tenemos las rodillas o los muslos hacia el abdomen, sí vamos a favorecer que los ángulos, sobre todo de la parte rectal, esto es muy importante sobre todo para la defecación, tengan un muchísimo mejor ángulo, y que las pacientes no vayan a sufrir de hemorroides por tener que hacer fuerzas, y que obviamente este acto de la deposición y de la diuresis no tarde tanto tiempo, sobre todo en la deposición, que hacer prolongadas pujos o fuerzas nos puede provocar otros problemas como las hemorroides. Por eso se recomienda que tengamos un banquito en nuestro sanitario, porque nosotros no contamos con esos dispositivos que son en el piso, o sea, no nos favorece esa posición de cuclillas por los sanitarios que nosotros tenemos, pero sí podemos hacer que los pies estén un poco más elevados, apoyados, para que las rodillas estén más cerca de nuestro abdomen y nuestro pecho y haya un mejor ángulo de expulsión. Entonces, el mito de que sí es mejor en cuclillas, sobre todo para la defecación, ese sí es cierto. Hay otro mito muy común, y es que mientras más veces voy al baño, voy a estar más expuesta a los sanitarios infectados y más me voy a infectar. Y resulta que vamos más al baño cuando estamos más hidratados. Este mito es totalmente falso. De hecho, ocurre lo contrario. Mientras más hidratados estemos, más expulsión de bacterias vamos a tener y vamos a permanecer con nuestro sistema urinario muchísimo más limpio. Entonces, ¿cómo saber si estoy bien hidratado o no? Y eso lo hacemos simplemente revisando la orina, que es algo que debemos hacer siempre,
cómo estamos orinando y cómo estamos defecando, qué tan oscura está la orina, qué olor tiene, y la orina debe ser muy clara, no como agua, porque pues ahí ya significa que estás sobrehidratado y eso tampoco es bueno, pero tampoco debe tener un color amarillo oscuro, debe ser un color amarillo muy claro, y esto nos habla de que tú estás bien hidratada, y obviamente si estás bien hidratada pues vas a tener una frecuencia urinaria un poco mayor de una persona que no consume líquidos durante el día. Entonces este mito también es falso. Mientras más orines quiere decir que estás más hidratada y quiere decir que vas a tener menos riesgo de infecciones urinarias. Si les está gustando este contenido, denle a la campanita, suscríbanse y compartan y comenten para que todas podamos aprender juntas. Por último, vamos a hablar de, antes de darle los tips y el resumen final, vamos a hablar de cómo debe ser la limpieza adecuada, porque acá es donde la mayoría nos equivocamos y esta es la principal causa de infecciones urinarias. Entonces, sobre todo en las niñas y adolescentes que todavía no conocen muy bien su zona, hay que explicarles desde pequeñas cuál es la mejor forma para realizar esta limpieza. La mejor forma entonces va a ser con un papel, ojalá seco, y siempre la vamos a llevar de adelante hacia atrás. Muchas hacen esto solamente cuando hay defecación, pero tenemos que explicarles que se debe hacer siempre, sea defecación o sea que estemos orinando, porque siempre la idea es tratar de llevar esas bacterias que a través del día, por caminar, por la ropa interior ajustada, por el ejercicio, se están yendo hacia la parte de adelante, hacia nuestra vulva, hacia nuestra uretra, tratar de llevarlas cada que entremos al baño nuevamente hacia su sitio, que es hacia atrás, hacia la parte anal. Hay unos dispositivos muy chéveres que se llaman duchas bidet, o hay algunos sanitarios inteligentes que ya traen todo esto y que producen unos chorritos de agua que nos van a limpiar. Esa sería la forma mejor o la forma más correcta de realizar la limpieza. Primero con agua, ojo, solo con agua, no necesitamos tantos productos, no exagerarnos con los pañitos, no exagerarnos con los jabones, de vez en cuando en el día usarlos, pero que no sea siempre, porque son demasiados químicos que nos van a alterar el pH, la flora, la piel, y esto también va a favorecer las infecciones. Entonces, si podemos primero, así sea solo orinando y obviamente con la defecación, mucho más importante, tener estos dispositivos que tienen agua para limpiarnos, para que quite todos los residuos, es lo ideal. Y finalmente, como les dije, con un papel seco, hacerlo de adelante hacia atrás. Si les ha parecido interesante esto y todavía no conocían cómo realizar algunos pasos de la diuresis, por favor comenten, dejen qué preguntas tienen, que se las voy a responder al final, y denle a la campanita para que contenidos como este, que son importantes para nuestra salud, estén siempre a su alcance. Antes de pasar a los consejos y a los tips finales o a todas las recomendaciones, hay algo muy importante y es el tiempo de orinar. Cuánto me debo demorar, si debo hacer fuerza para que la orina salga antes o cómo es la forma correcta. Entonces, esto nunca yo sé que se los han explicado y es muy importante sobre todo hacerlo. Pues si no lo conocen ustedes que ya son mayorcitas, pero también compártanlo en los colegios con las niñas que están aprendiendo a orinar. Lo primero es que vamos a hacer esa actividad sin afán. Siempre posponemos, o sea, sentimos las ganas de orinar, pero lo posponemos porque estamos en un trabajo, porque estamos en una llamada, porque hago esto y ahorita sí voy al baño. Y es muy importante hacerle caso a esa señal que te está dando el cuerpo cuando te la da. No forzar la vejiga a que obtenga grandes cantidades de orina, porque esto va a generar que no sea una vejiga eficiente, o sea, que esté muy grande por todo ese líquido, y al momento que se tenga que contraer para vaciarse, no va a ser tan efectiva. Eso es lo primero. Lo otro es que la orina esté muchas horas en la vejiga va a favorecer las infecciones, porque las bacterias que alcanzaron a llegar ahí van a tener el tiempo suficiente para multiplicarse y para infectar. Otro punto muy importante de por qué no aguantarnos las ganas de orinar es porque cuando tengamos muchas ganas vamos a sentir un dolor y vamos a querer que esa orina se evacúe rápidamente para tratar de aliviar el dolor que estamos sintiendo. Pero no vamos a tener una evacuación completa y vamos a tener un residuo de orina que también va a favorecer las infecciones. Entonces vamos a entrar al baño sin afán,
Vamos a mirar cómo está el sitio donde nos vamos a sentar. Si está sucio, lo vamos a limpiar con un pañito. Nos vamos a sentar y vamos a relajar las piernas, la vejiga, sin hacer fuerza, simplemente dejar que la orina salga solita. Y vamos a empezar a contar mínimo 1 minuto. Que se terminó el chorro a los 10 o 15 segundos. Tranquila. Espera igual de relajada, no te pares inmediatamente y vas a ver cómo al final de ese minuto sí va a haber unas pequeñas gotas que van a salir nuevamente. Si no sucede así perfecto, la evacuaste bien desde el principio, pero la mayoría de las veces vas a ver que hay una orina que va a salir al final de ese minuto. Es en ese momento donde vas a proceder a limpiarte como ya te expliqué anteriormente y ahí sí te vas a poder parar y ponerte el pantalón y salir del baño. Lo que pasa es que si ustedes no lo han notado, pero las invito a que lo hagan, van a contar cuántos segundos se demoran orinando y van a ver que la mayoría de las veces no se gastan ni siquiera ese minuto para realizar esa actividad tan importante para el cuerpo que es orinar. Si les está gustando este video, dejen por favor los comentarios o si creen que algo falta o tienen dudas todavía, pónganlas ahí que voy a estar respondiéndoselas. Ahora sí, vamos entonces a empezar en orden cuál es la manera correcta de orinar. Entonces, primero, tomar bastante líquido durante el día para que la orina esté clara. Segundo, una vez sientas esas ganas de orinar, acudir, no de urgencia, no corriendo, pero acudir rápidamente al baño para hacerle caso a nuestro cuerpo. Recordemos que nuestro cuerpo siempre nos habla y lo estamos ignorando bastante. Segundo, mirar cómo está el sitio donde vamos a estar y limpiarlo porque vamos a tener que sentarnos. Nos vamos a sentar sin miedo, ya sabemos que no nos vamos a infectar y nos vamos a relajar para expulsar la orina. Vamos a dejar que pase por lo menos 1 minuto, que sintamos que la orina definitivamente ya salió del todo. Vamos a tratar de limpiarnos de la manera adecuada, ojalá con agua, pero si no estamos en la casa o no tenemos estos dispositivos, con un pañito, pero siempre de adelante hacia atrás. Y finalmente tratar de favorecer el ángulo de la orina y de la defecación con un banquito para que podamos apoyar muy bien los pies. Con estos tips, orinando siempre también antes y después de las relaciones, estoy segura que la frecuencia de las infecciones urinarias, si eres de las que te da frecuentemente, va a disminuir drásticamente y sobre todo que vas a cuidar muchísimo tu salud femenina y la salud de tu sistema urinario. Espero que les haya gustado mucho este video, que hayan aprendido mucho. Si tienen dudas, por favor déjenlas en los comentarios y denle la campanita.